Presidente de la Nación junto a Gildo Ifrán. Bien, está en línea Martín Bazán, es subdirector de SEBE, consultora de opinión pública. Martín, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. Gracias por la Gracias, invitación. gracias. Bueno, ayer tomé conocimiento de datos que ustedes manejan, de números al respecto de si hay impacto o no hay impacto por la situación de Esper, una situación que de alguna manera está concluida con su renuncia, pero que todavía está sobre la mesa, sobre el tablero de debate político. ¿Y cuál es la característica general de si todo esto afecta o no afecta al votante primario de La Libertad Avanza o al que yo llamaría votante adherente, es decir, aquel que fue votante del PRO, fue votante de la coalición cívica, votante del radicalismo, etcétera, etcétera? Cuéntenos un poco qué están viendo ustedes. Bien, sí, nosotros habíamos medido antes de que cayera la candidatura de José Luis Esper, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, porque ya veníamos midiendo y veníamos viendo una tendencia, eh, primero a que haya una mayor participación en las elecciones de la provincia, lo cual favorecía la Libertad Avanza. Eh, pero que de todas maneras para el peronismo no veíamos la diferencia que vimos en septiembre, veíamos una diferencia mucho más corta, también producto de esta proyección de una participación mayor. Nosotros en este último estudio teníamos a Jorge Tayana 6 puntos por encima de José Luis Espert en un escenario, hipotético escenario electoral, ¿no? Ujú. Eh, pero con una tendencia a ir incrementándose, sobre todo en las últimas semanas, esa diferencia entre uno y otro. Un Jorge Tayana, que en ese escenario electoral lo habíamos medido en 42 puntos, y un José Luis Esper que lo habíamos medido en 36,8, eh, con se había estancado mucho más de lo que se había estancado la imagen de Jorge Tayana, que tiene un nivel de desconocimiento muy alto y que en estas últimas semanas ha incrementado su nivel de conocimiento, lo cual también hacía que esa diferencia se vaya estirando. En el caso de José Luis Esper, entiendo que estas noticias de las últimas semanas lo que hacían era, eh, el núcleo duro está consolidado de la Libertad Avanza, pero sí le impedía eh, seguir incrementando esa imagen, no con este voto republicano, podríamos decir, Ujú. que en muchas ocasiones votó por Juntos por el Cambio y que termina siendo un votante clave, sobre todo para lo que se viene en la elección de octubre, ¿no? Bueno, estamos hablando de la conjunción de votos de la segunda vuelta, donde arranca, yo creo, un gran, enorme error del gobierno de creer que esos votos le eran propios, sino votos observantes de la conducta del gobierno que pueden decidir estar o no alineados con el gobierno, ¿no? Sí, totalmente, que entiendo que también son equivocaciones que te las dan las victorias electorales, ¿no? Creer que todos los que votaron apoyan firmemente ciertas decisiones que se fueron tomando, y no es así. Yo comparto un poco con ese análisis. El 30%, este 30% que nosotros estamos viendo, es el núcleo duro, es la base electoral de la Libertad Avanza, que también es la misma que lo votó en las PASO, en las generales. Uh-huh. Es decir, ese voto que estaba convencido de que el camino era Javier Milei, pero después se anunció de otro 20%, 25% que llegó de otras fuerzas y de otros espacios políticos, incluso que llegó de fuerzas y espacios políticos a los que hoy se enfrentan, porque muchos votos de Schiaretti, muchos votos del peronismo federal, también en última instancia terminaron yendo a eh, la Libertad Avanza en su momento, y hoy terminan siendo rivales electorales, ¿no? En distintas provincias, en distintas urnas, y que han sido votos que no ha consolidado también por la relación con los gobernadores. Claro. Ahora, decime justamente en el tema fuera de la provincia de Buenos Aires, porque cuando vos hablás de 42-36 o cuál fuere el punto, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el resto del país? Bien, en el resto del país, nosotros tenemos hoy una proyección de que la Libertad Avanza a nivel nacional termine con una capitalización de 35 y 37 puntos de intención de voto, lo cual es un número muy bueno. El tema es saber en cuánto puede llegar a terminar el peronismo, teniendo en cuenta de que Fuerza Patria en sí como partido político no tiene representatividad en todas las provincias y sí lo tiene la Libertad Avanza, ¿no? Lo cual también marca ahí una diferencia,
Después, obviamente, hay que ver qué votos se le pueden llegar a asignar del interior del peronismo, pero nosotros vemos hoy una Libertad Avanza con una muy buena elección en la provincia de Córdoba, incluso por encima del candidato Juan Schiaretti, que sería el segundo más votado, una muy buena elección en Mendoza con Luis Petri, que podría llegar a ser el candidato de la Libertad Avanza que mayor porcentaje saque en estas elecciones en Mendoza, mayor de porcentaje a nivel país, ¿no? Con una diferencia muy grande con el peronismo mendocino. En Entre Ríos también una muy buena elección, y aquí en varios distritos el tema para Fuerza Patria es que solamente tiene representatividad en 11 provincias, por lo cual también hace que termine quedando un poco por detrás. Obviamente después están los peronismos provinciales, que cada uno después hará su valoración para qué lado terminan influyendo, si son más para el lado de Fuerza Patria o terminan siendo más autonomismos provinciales que después terminan teniendo sus propias fuerzas. Bueno, eso en el juego parlamentario después se definirá por si el gobierno recupera el sentido común y construye alianzas, o hace como hizo en este último tramo y rompe todo, ¿no? Yo creo, y esto un poco más del análisis. ¿Qué nos pasó? Vamos a ver una Libertad Avanza como la vimos. Esto también, este análisis también lo hicimos muchas veces y terminó fallando, ¿no? Pero un discurso mucho más conciliador, porque ya lo empezamos a ver, y entiendo que son lineamientos que no nacen del propio Javier Milei, sino que nacen de los préstamos internacionales y de la fuerza que hacen estos organismos para que pueda crear gobernabilidad al presidente, y ciertas bases son que la alianza con los gobernadores termina siendo fundamental. Sí, claro, claro. Decime, en este sentido, y mirando la provincia de Buenos Aires, ¿qué oportunidad tiene María Eugenia Talerico desde Potencia de capturar parte de ese voto no mileísta que está ahí boyando y que en la elección provincial directamente no concurrió a votar o votó en blanco? Bien, sí, hoy nosotros vemos una elección, la verdad, que hiperpolarizada en este escenario que nosotros planteábamos. Para dar una referencia, en la tercera posición quedaba para Florencio Randazzo de Provincias Unidas, 4.4 en intención de voto, y por ejemplo el cuarto lugar para Nicolás del Caño, 3%. Es decir, hoy no vemos un escenario propicio para una tercera fuerza, así sea más ligada al peronismo o más ligada a la Libertad Avanza, ¿no? Obviamente termina siendo una incógnita que puede llegar a pasar, si hay o no cambio de boleta, si hay o no cambio de primer nombre, lo cual también es un desafío para nosotros, teniendo en cuenta que se va a votar con boleta única, qué impacto puede llegar a tener. Bueno, hay muchas cuestiones por ver. La verdad que lo que nosotros hoy tenemos visto es una elección entre dos, y que parece muy difícil moverse ahí. Bien. Te agradezco muchísimo. Buena jornada, muy amable, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Martín Bazán, subdirector de CB, consultora de opinión pública. Es la hora 8:40 en el